Le prendí fuego a la casa de mi marido mientras él dormía con su amante en la cama que compartíamos durante 18 años. No fue un incendio cualquiera, calculé cada gota de gasolina para que las llamas devoraran solo los recuerdos, dejando su cuerpo marcado pero vivo, como un recordatorio eterno de su traición. Y mientras las sirenas ululaban en la noche madrileña, me reí por primera vez en meses, sabiendo que esto era solo el comienzo de su infierno personal. Me llamo Elena Vargas, y hasta hace 6 meses era la esposa perfecta en los salones relucientes de la alta sociedad de Madrid. 18 años casada con Carlos Ruiz, el tiburón inmobiliario que convirtió un pequeño piso en Chamberí en un imperio de rascacielos que perforan el cielo de la Castellana. Yo fui su sombra leal, la que firmaba contratos a medianoche mientras él brindaba con whiskies caros en fiestas donde las mujeres se colgaban de su brazo como joyas baratas. «Eres mi roca, Elena», me decía, besándome la frente como a una niña. Y yo lo creía. Dios, cómo lo creía. Todo empezó a desmoronarse en una tarde de mayo, con el sol abrasador filtrándose por las persianas de nuestra oficina en el barrio de Salamanca. Yo revisaba los balances de Ruiz Inmuebles, nuestra empresa no, su empresa, aunque yo había vertido mi alma en ella desde que éramos unos veinteañeros soñadores con deudas hasta el cuello. Carlos entró con esa sonrisa suya, la que reservaba para cerrar tratos millonarios, pero sus ojos evitaban los míos. «Tenemos un problema, cariño», dijo, sentándose en el borde de mi escritorio. Su corbata estaba floja, oliendo a perfume barato, no al Creed que yo le regalaba cada Navidad. El problema no era un cliente moroso ni un retraso en la obra del nuevo complejo en Azca. Era ella. Marta López, la secretaria que contraté yo misma 2 años atrás porque era eficiente, discreta y con una sonrisa que desarmaba a los inversores. Carlos lo soltó todo en un torrente de excusas. Fue un error, Elena. Solo unas noches. Ella significa nada. Pero las pruebas estaban en su teléfono. Mensajes que ardían más que cualquier fuego, planes de futuro, promesas de divorcio. Incluso una cuenta bancaria conjunta donde él desviaba fondos de la empresa para su nidito de amor en Toledo. Me quedé helada, el bolígrafo cayendo de mi mano como una sentencia. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mi voz un susurro que él malinterpretó como debilidad. «1 año, quizás más». Se rió entonces, una risa nerviosa, como si estuviéramos discutiendo el color de las cortinas. «Vamos, Elena, no dramatices. Somos adultos. Podemos arreglarlo con un terapeuta o algo». ¿Se rió? Él se rió de mí, de los 18 años que le di, las noches en vela equilibrando libros contables, las discusiones con bancos para salvarnos de la quiebra en la crisis del 2008, los hijos que abortamos porque ahora no es el momento para su carrera. Se rió, y en ese instante, algo se rompió dentro de mí. No era solo el corazón, era la lealtad ciega, la fe en el hombre que juré amar hasta la muerte. Esa noche, mientras él salía a una cena de negocios, yo entré en su estudio. Sus cajones guardaban no solo facturas, sino pruebas de su codicia, transferencias a cuentas offshore, firmas falsificadas en mi nombre para diluir mis acciones en la empresa. Yo poseía el 40% de Ruiz Inmuebles, o eso creía. Pero él, el muy bastardo, había manipulado los estatutos con la ayuda de nuestro abogado de confianza, Javier Morales, un tipo anodino con gafas de montura gruesa que siempre me llamaba señora con una reverencia falsa. Javier era el intermediario perfecto, amigo de la Universidad de Carlos, casado con mi prima. Un puente entre la familia y el negocio que ahora se revelaba podrido. Lloré esa noche, no por él, sino por la idiota que fui. Me miré en el espejo del baño, las arrugas prematuras alrededor de los ojos,
El cabello que ya no brillaba como en nuestra boda en la sierra de Guadarrama. ¿Quién era yo sin Carlos? La pregunta me carcomía. Pero en lugar de hundirme, empecé a planear. Llamé a mi hermano menor, Diego, el rebelde de la familia que se había mudado a Barcelona para escapar de las expectativas Vargas Ruiz. Necesito tu ayuda, le dije por teléfono, mi voz temblando pero firme. Diego, con su tatuaje de un lobo en el antebrazo y su negocio de importaciones de vinos orgánicos, era el único en quien confiaba. Sea lo que sea, Elena, cuenta conmigo. Ese cabrón no sabe con quién se ha metido. Los días siguientes fueron un torbellino de fingida normalidad. Sonreía en las reuniones de junta. Servía café a Marta cuando entraba en la oficina con su falda demasiado corta, ignorando cómo Carlos la rozaba accidentalmente. Pero por las noches, en mi apartamento temporal en Malasaña, un loft alquilado con vistas a las calles grafiteadas, tejía mi re. Contraté a un detective privado, un ex policía andaluz llamado Raúl con cicatrices de una redada fallida en Marbella. Raúl me trajo fotos, grabaciones, incluso un video de Carlos y Marta en un hotel de lujo en la Costa del Sol, riendo sobre la vieja que no sospechaba nada. La rabia crecía como una marea, no ciega, sino calculada. Quería que pagara. No con golpes o gritos, eso era demasiado fácil, demasiado bajo para mí. Quería desmantelar su mundo pieza por pieza, su orgullo, su dinero, su familia falsa. El detonante fue el anuncio del Gran Trato, un desarrollo de 140 millones de euros en el distrito de Chamartín. Un proyecto que pondría a Ruiz Inmuebles en el mapa europeo. Carlos lo celebraba como su obra maestra. Pero yo sabía la verdad, yo había negociado con los inversores cataríes. Yo había pulido los planos hasta la medianoche. Era mío, y él me lo robaba. Una semana después del incendio sí, ese incendio que planeé con la precisión de un cirujano, Carlos me confrontó en el hospital, con vendajes en los brazos y una mirada de perro apaleado. Estás loca, Elena. Intentarás matarme. Se rió de nuevo, pero esta vez era amargo, teñido de miedo. La policía te encerrará. Yo me incliné sobre su cama, mi aliento rozando su oreja. No si controlo el trato que te salvará la piel. Sus ojos se abrieron como platos. El juego acababa de empezar. El humo aún olía a traición cuando salí del hospital Gregorio Marañón, con el sol de Madrid golpeándome como un veredicto. Carlos yacía allí, vivo pero roto, su imperio tambaleándose bajo el peso de las investigaciones por fraude que yo misma había susurrado a oídos selectos en la fiscalía. No era solo venganza, era justicia, la que el sistema le negaba a mujeres como yo, atrapadas en matrimonios de oro falso. Diego me esperaba en el parking, fumando un cigarrillo con esa calma suya que siempre me envidiaba. Hermana, pareces una diosa vengadora. ¿Listos para la fase 2? Regresamos a Miloft en Malasaña. Un rincón bohemio donde las paredes rezumaban historias de artistas fallidos y amantes efímeros. Diego extendió mapas y documentos sobre la mesa de roble. Su voz un murmullo conspirador. El trato de Chamartín es la clave. Los cataríes firman en 2 semanas, pero Carlos ha estado moviendo hilos para excluirte. Javier Morales es el peón principal, falsificó tu firma en el acta de la última asamblea. Javier. Mi prima Luisa, su esposa, me había llamado llorando esa mañana. Elena, ¿qué pasa con Carlos? Javier dice que estás destruyendo todo. Le colgué, el teléfono temblando en mi mano. Javier no era solo un traidor, era familia. El puente que unía nuestras vidas en un nudo gordiano que yo misma cortaría. Esa noche, mientras Madrid bullía con el tráfico de la Gran Vía, me reuní con Raúl en un bar de tapas en La Latina. El lugar apestaba a ajo y vino tinto, perfecto para confidencias. Raúl deslizó un USB sobre la barra.
Todo aquí, correos, transferencias. Incluso un audio donde Carlos y Javier planean diluir tus acciones al 5%. Y hay más, Marta está embarazada. 3 meses. El mundo se inclinó. No por celos, eso era agua pasada, sino por la crueldad. Carlos, planeando un futuro con ella mientras yo enterraba sueños de maternidad por su ambición. Gracias, Raúl, murmuré, mi puño cerrándose alrededor del dispositivo. Él me miró con esos ojos curtidos. Cuidado, Elena. La venganza come almas. Dormí poco esa semana, acosada por pesadillas donde las llamas del incendio lamían mi propia piel. Pero el plan avanzaba. Contacté a los inversores cataríes directamente, usando mi red de contactos en Dubái, fruto de viajes que Carlos atribuía a su genio negociador. Les envié correos en árabe impecable, adjuntando pruebas de las irregularidades en Ruiz Inmuebles. Señores, el proyecto Chamartín merece estabilidad, no escándalos. Su respuesta fue un sí cauteloso, me invitarían a la firma como consultora independiente. Era el pie en la puerta. Mientras tanto, la prensa olfateaba sangre. El incendio salió en todos los diarios, esposa furiosa quema mansión de magnate inmobiliario. Carlos dio una entrevista desde el hospital, pintándome como una histérica desquiciada. Elena necesita ayuda. Ha perdido el control. Se rió en cámara. Esa risa que me perseguía como un eco. Luisa me llamó de nuevo. Su voz quebrada, prima. Javier dice que estás arruinando a todos. Piensa en la familia. Le respondí con frialdad, la familia terminó cuando él firmó mi ruina. Colgué. El teléfono un arma caliente en mi palma. El primer conflicto real estalló en la junta de accionistas, en las oficinas acristaladas de la Torre Picasso. Carlos, aún con muletas, presidía la mesa como un rey herido. Javier a su derecha, tomando notas con manos temblorosas. Yo entre última, vestida con un traje negro que gritaba poder, no luto. Señores, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo, exijo una auditoría completa. Hay irregularidades en los estatutos. Silencio. Luego, la risa de Carlos. Esa maldita risa. Elena, querida, ¿sigues con tus fantasías? Vete a casa. Toma tus pastillas. Pero yo tenía el USB. Lo proyecté en la pantalla, correos, transferencias. El audio donde Javier confesaba, lo siento, Carlos. Pero Elena es terca. Tenía que falsificarlo. El salón estalló en murmullos. Accionistas mayores, viejos aliados de los tiempos duros, me miraron con nuevo respeto. Javier palideció, balbuceando excusas. Es un montaje. Carlos se levantó, tambaleándose. Mientes, estás destruyendo lo que construimos juntos. Lo miré fijamente. Lo que construí yo sola, mientras tú follabas a tu secretaria. Salí de allí con aliados inesperados, 2 inversores que prometieron bloquear cualquier dilución de mis acciones. Pero el precio era alto. Esa noche, en el loft, Diego me encontró hecha un ovillo en el sofá, sollozando. No es debilidad, ¿verdad? Pregunté. Él me abrazó. Su olor a tabaco y mar. Es rabia pura, Elena. Úsala. Hablamos hasta el amanecer de nuestra infancia en la sierra, de cómo papá nos enseñó a cazar conejos a punta al corazón, no al cuerpo. Diego era mi ancla, el que me recordaba que la familia verdadera no traiciona. La presión montaba. Marta me envió un mensaje anónimo, él te ama aún. Déjalo ir. Lo borré, pero las palabras se clavaron. Amor, era posesión. Y yo ya no era la posesión de nadie. Madrid en junio es un horno. El asfalto hirviendo bajo tacones que ya no me importaban. Caminaba por el Retiro al amanecer, alimentando patos con migas de pan rancio, planeando mi siguiente movimiento.
El trato de Chamartín se acercaba. Y con él, la oportunidad de voltear la mesa. Pero Javier no se quedaría quieto. Mi prima Luisa me bloqueó en todas las redes. Y un rumor corrió como pólvora: yo era la villana. La mujer despechada que usaba al fisco para joder a su ex. La sociedad madrileña, con su hipocresía perfumada, chismeaba en terrazas de Majadahonda: pobre Carlos, casado con una loca. Necesitaba más munición. Llamé a Raúl de nuevo, esta vez en un café en Chueca, rodeados de arcoíris y conversaciones susurradas. Encuéntrame algo sucio sobre Javier, le dije, removiendo mi cortado con furia contenida. Él asintió, sus cicatrices arrugándose. 2 días después, llegó con un sobre: facturas de un burdel en Lavapiés, pagos en efectivo que Javier disfrazaba como gastos de representación. Y peor, pruebas de que él y Carlos habían inflado valores de propiedades para estafar a inversores menores, un fraude que podía hundirlos en la Audiencia Nacional. Pero la traición dolía más en lo personal. Encontré una carta en el buzón del loft, escrita a mano por Luisa Elena. Javier confiesa todo. Dice que Carlos lo presionó, pero tú lo estás matando. Por favor, para antes de que sea tarde. Lágrimas empañaron la tinta. Luisa y yo crecimos juntas, compartiendo secretos en veranos de La Mancha, robando uvas de viñedos ajenos. Ahora, ella defendía al monstruo que destruyó mi vida. La llamé. Mi voz un hilo. Prima, él falsificó mi firma. Robó mi futuro. Su respuesta fue un sollozo: pero Javier es mi marido. Tiene deudas, Elena. Carlos prometió ayudarnos. Ahí estaba el nudo: dinero. Siempre dinero. Javier no era solo un peón, era un hombre desesperado. Un intermediario atrapado en la codicia de mi ex. La confrontación con Javier ocurrió en su casa. Un chalet modesto en Pozuelo donde los setos podados ocultaban vergüenzas. Llegué sin avisar. El sol del mediodía cegándome. Él abrió la puerta en bata, ojeroso. Elena, por Dios. Lo empujé adentro, cerrando la puerta con el pie. Muéstrame los papeles, Javier. Todo. Se derrumbó en la cocina. Confesando entre hipos, Carlos lo chantajeó con sus deudas de juego, prometiendo un puesto en el consejo si me marginaba. No quería. Elena. Eres familia. Le escupí: familia, como cuando firmaste mi ruina mientras yo equilibraba vuestras mentiras. Le di una opción: testificar contra Carlos a cambio de inmunidad. Sus ojos, esos ojos de rata acorralada, se llenaron de pánico. Luisa no lo perdonaría. Perdóname a mí primero, repliqué, saliendo con su firma en un acuerdo preliminar. Pero el peso me aplastaba. ¿Era esto venganza o solo otro ciclo de dolor? Diego me lo dijo esa noche. Bebiendo sangría en un bar de Lavapiés: estás jugando con fuego, hermana. Recuerda el incendio: quema al enemigo, pero no te consumas. El clímax se gestaba en las sombras. Carlos, recuperado, contraatacó con una demanda de divorcio express, reclamando el 70% de los bienes bajo pretexto de mi inestabilidad mental. El juez, un viejo conocido de sus cacerías en Extremadura, inclinaba la balanza. Pero yo tenía a los cataríes una reunión secreta en el Hotel Wellington, donde les mostré no solo los planos, sino el escándalo en potencia. Señores, con Ruiz al timón, arriesgan todo. Conmigo, garantizo éxito. Firmaron un memorando: yo lideraría el proyecto como CEO interina, con veto sobre Carlos. Él lo supo por filtraciones, claro. Me esperó en el parking del hotel, su Mercedes bloqueando la salida. Elena, esto es guerra sucia. Bajé la ventanilla. Mi sonrisa una daga. Tú la empezaste, riéndote de mis 18 años. Se inclinó, su aliento a colonia rancia. Te arrepentirás.
Tengo a Marta. Un hijo en camino. Tú estás sola. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sola. El vacío de esos abortos, las cenas frías, las promesas rotas. Aceleré, dejando su figura menguando en el retrovisor. Pero el aislamiento era ilusorio. Diego organizó una cena en su piso de Barcelona. Vine por AVE, escapando del bochorno madrileño. Allí, entre paella y vinos de Priorat, me confesó: no estás sola, Elena. Yo invertí en Ruiz hace años, en secreto. Tengo el 15%. Mi hermano, el rebelde, mi salvador silencioso. Brindamos, el cristal tintineando como cadenas rompiéndose. Sin embargo, la onda emocional me alcanzaba. Sueños donde Carlos me suplicaba perdón, donde yo extinguía el fuego demasiado tarde. Despertaba sudando, el corazón latiendo como un tambor de guerra. La tocanía era palpable, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden 9 burbujea BA. Pero debajo, un pozo de desesperación. ¿Valía la pena destruir para reconstruir? Julio trajo tormentas a Madrid. Relámpagos que iluminaban las grietas de mi alma como focos en un escenario roto. El divorcio avanzaba en los juzgados de la Plaza de Castilla. Un circo de abogados donde Carlos desplegaba su encanto sureño, pintándome como la arpía calculadora. Mi clienta sufre de delirios postraumáticos, declaraba su letrado. Un tiburón de colmillos dorados. Yo contraatacaba con pruebas, el USB, la firma de Javier, incluso testimonios de empleados hartos de sus caprichos. Pero el jurado, hombres de mediana edad con alianzas matrimoniales relucientes, lo miraban con empatía. Pobre hombre, quemado por su propia esposa. Luisa rompió el silencio una tarde lluviosa, apareciendo en mi loft con un ramo de margaritas marchitas, sus ojos hinchados. Elena, Javier se ha ido. Dice que lo arruinaste. Nos sentamos en el suelo, rodeadas de cajas de documentos, y lloramos como en la infancia. Ella confesó: las deudas de Javier venían de años. Apuestas en hipódromos de Andalucía. Promesas de Carlos de arreglarlo todo. Pensé que eras la loca, prima. Pero él nos usó a todos. La abracé. El perdón un bálsamo amargo. Javier se convirtió en testigo clave. Su declaración grabada en video: Carlos Ruiz orquestó el fraude. Elena es inocente. Era un giro, pero costoso, Luisa y yo. Rotas pero unidas. Planeando un futuro sin hombres como ellos. El conflicto escalaba a niveles sociales. Invitaciones a galas en el Palacio de Cibeles se evaporaron. Murmullos en el Círculo de Bellas Artes me tildaban de la incendiaria. Pero gané aliados inesperados, una periodista de El País, Carmen Soto, que olfateó la historia. Cuéntamelo todo, me dijo en un reservado del Botín, sorbiendo vino de Rioja. Le di el paquete completo, menos los detalles sangrientos. Su artículo salió a portada: El imperio construido sobre mentiras, la traición en Ruiz Inmuebles. Las acciones cayeron un 20%. Inversores huyendo como ratas. Carlos contraatacó con veneno personal. Me envió fotos de Marta en un ecógrafo. El feto un puñal en mi vientre estéril. Nuestro hijo te odiará como yo. Rezaba el mensaje. La furia me cegó. Respondí con una llamada anónima a servicios sociales, insinuando negligencia en su nidito. No era bonito, pero la guerra no lo es. Él rugió en una llamada posterior: eres un monstruo. Elena, ¿qué pasó con la mujer que amaba? Murió en tus brazos, riendo de mí. Diego voló desde Barcelona para la firma preliminar del Trato Chamartín, en las oficinas de los cataríes en la Torre Espacio. Vestida de seda negra, entré como una reina exiliada, flanqueada por mi hermano y Raúl como guardaespaldas. Los jeques, con sus túnicas blancas, me recibieron con té y sonrisas diplomáticas. Señora Vargas,
Su visión nos convence. Firmamos 140 millones. Con cláusulas que me daban control total. Vetando a Carlos indefinidamente. Celebramos en un yate en el Manzanares. Champán burbujeando bajo estrellas. Diego me susurró, no lograste, hermana. ¿Pero a qué precio? El precio se reveló en una carta de mi terapeuta. La doctora Reyes. Una mujer pragmática de Sevilla, Elena. Tu rabia es un escudo. Pero el duelo late debajo. No ignores el vacío. Tenía razón. Noches en vela. Mirando el techo agrietado. Reviviendo 18 años, lunas de miel en Ibiza. Crisis superadas en abrazos. Promesas susurradas en la sierra. Amor o ilusión. La tocanía me ahogaba, PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web por la traición. Desesperación por lo perdido. Toantín en cada paso. Y un atisbo de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el dolor colateral. Pero el clímax se acercaba. Carlos solicitó una mediación urgente. En un salón privado del Hotel Ritz. Llegué puntual. Él ya allí. Demacrado. Sin su arrogancia habitual. Hablemos, Elena. Por los viejos tiempos. Se rió débilmente. Pero era forzado. El trato es mío. Renuncia a todo. Y te doy una pensión decente. Lo miré. El hombre que una vez me reducido a un mendigo. No. Pagas por cada risa. Cada mentira. Salí. Dejando su oferta pudriéndose. Esa noche. El twist golpeó como un rayo. Raúl llamó, Elena. Hay algo que debes ver. En su oficina cutre en Usera. Reprodujo un video granulado, Carlos y Marta. No en un hotel, sino en mi antigua casa. Semanas antes del incendio. Ella le decía, el bebé no es tuyo, Carlos. Es de Javier. Mi mundo se fracturó. No solo traición, era un enredo de infidelidades que hacía mi venganza. ¿Injusta? No. Más afilada. Javier, el peón, era el rey secreto. Todo cambiaba. La revelación me dejó tambaleando, como si Madrid entero se hundiera bajo mis pies. Javier, el pusilánime Javier, no solo falsificó papeles, había plantado su semilla en Marta mientras Carlos reía ajeno. Corrí a casa de Luisa, la lluvia azotando el parabrisas como lágrimas divinas. Ella abrió la puerta, pálida como un fantasma. Lo sé, dijo antes de que hablase. Me lo confesó anoche. Dijo que fue un error. Una noche en una fiesta de la empresa. Nos derrumbamos en el salón, rodeadas de fotos familiares que ahora apestaban a falsedad. ¿Por qué no me lo dijiste? Sollocé. Porque duele demasiado, Elena. Somos las tontas en esta historia. Pero el dolor se transmutó en acero. Llamé a Diego esa misma noche. Mi voz un trueno, cambia el plan. No solo hundimos a Carlos, arrastramos a Javier al abismo. Mi hermano, siempre leal, no dudó, dime cómo. Usamos el video como palanca. Confronté a Javier en un parque de El Pardo, bajo pinos que susurraban secretos. Él llegó nervioso, fumando como chimenea. Elena, por piedad. Le mostré la pantalla en mi teléfono, Marta. El vientre redondeado. Confesando. Elige, testificas contra ambos. O Luisa se entera de todo por los tabloides. Se quebró como cristal. Confesó, la aventura con Marta empezó como venganza contra Carlos, que lo humillaba en juntas, el fraude fue su boleto a la libertad financiera. Quería proteger a Luisa. Le di un ultimátum, aliarse conmigo en la firma final. Sabotear cualquier contraataque de Carlos. Asintió. Lágrimas surcando su rostro. Era el giro maestro, el intermediario se volvía traidor doble, cambiando la dinámica de mi venganza de personal a orquestada. Los días previos al clímax fueron un vórtice de emociones. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web por la red de mentiras que me envolvió,
TU y símbolo 1EC7TV símbolo 1ECDNG al imaginar un futuro sin raíces. Sin el espejismo de familia. Toantín en llamadas codificadas con Diego y Raúl. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN por Luisa. Que ahora me miraba como a una hermana herida. No enemiga. Madrid, con su bullicio eterno. Parecía burlarse, parejas besándose en sol. Ejecutivos cerrando tratos en la bolsa. Mientras yo tejía mi telaraña. El día de la firma llegó como un vendaval. El salón de actos en la sede de los cataríes. En la nuevos ministerios. Bullía de trajes impecables y flashes de cámaras. Carlos entró primero, escoltado por su nuevo abogado. Un lobo de Wall Street trasplantado. Yo seguí, con Diego a mi flanco y Javier como asesor neutral. Los jeques presidían, sus rostros impasibles como esfinges. Señora Vargas, señor Ruiz, procedamos. El aire crujía de tensión. Carlos desplegó su carta, un informe independiente falsificado. Lo sabía, alegando mi inestabilidad post-incendio. No puedo liderar, caballeros. Es un riesgo. Se rió, esa risa que me perseguía, confiada en su jaque mate. Javier se removió, sudando. Miré a Diego, que asintió imperceptible. Señor Ruiz, dije, mi voz resonando como un veredicto. Su informe es basura. Y tengo pruebas. Proyecté todo, el fraude inmobiliario, las transferencias offshore, el audio de Carlos riendo mientras desviaba fondos. Y el golpe final, el video de Marta, su hijo un bastardo compartido. El salón jadeó. Carlos palideció, balbuceando, falso, montaje. Pero Javier se levantó, voz temblorosa, no lo es. Yo lo grabé. Carlos. Me obligaste a todo, el fraude, la falsificación. Y Marta. Es mía. El caos estalló. Los jeques se retiraron murmurando. Periodistas irrumpieron. Carmen Soto al frente. Micrófono en mano. Carlos me miró. Ojos inyectados de odio puro. Maldita seas, Elena. Te di todo. Me diste 18 años de mentiras. Repliqué. Mi corazón martilleando. Salió escoltado por seguridad, su imperio desmoronándose en vivo. Yo firmé como CEO única. 140 millones sellando mi triunfo. Flash bulbos cegaron. Aplausos dispersos sonaron. Pero en el ascensor descendente, con Diego abrazándome, el vacío me golpeó. ¿Victoria? ¿O solo cenizas? Las consecuencias fueron una cadena, acciones de Ruiz colapsaron. Inversores demandando. Carlos arrestado por fraude esa misma noche. Esposas tintineando como campanas fúnebres. Marta huyó a su pueblo en Galicia. El vientre su único equipaje. Javier y Luisa se divorciaron en silencio. Ella mudándose conmigo al loft. Un dúo de viudas de la ilusión. Pero el clímax no terminó allí. En la quietud post-tormenta, recibí una llamada de Carlos desde la cárcel de Soto del Real. Elena, por favor. Perdóname. Su voz, rota, invocó fantasmas. Colgué, pero las lágrimas vinieron. La venganza era dulce, sí, pero amarga como bilis. Agosto envolvió Madrid en un letargo sofocante. Las calles vacías de vacaciones mientras yo navegaba las olas de mi nueva realidad. CEO de Ruiz Inmuebles rebautizada Vargas Desarrollos. Dirigía el proyecto Chamartín con mano firme. Obreros sudando bajo mi supervisión en el solar polvoriento. Los 140 millones fluían como sangre nueva. Pero cada euro me recordaba el precio, un divorcio finalizado con activos divididos al mínimo para él. Una orden de alejamiento. Y ecos de su risa en sueños que me despertaban jadeante. Diego regresó a Barcelona. Pero no sin una charla fraterna en la estación de Atocha. Hermana, lo hiciste. Pero no te pierdas en esto. Vive. No solo sobrevive. Sus palabras se clavaron.
Un recordatorio de la humanidad bajo la armadura. Luisa y yo transformamos el loft en un santuario, cenas de tortilla y vino, terapias compartidas con la doctora Reyes, risas tentative sobre errores pasados. Somos libres, prima, me decía ella, su mano en la mía. Javier, exiliado en un piso cutre en Vallecas, me envió una carta. Gracias por no destruirme del todo. Ojalá Luisa me perdone algún día. La quemé en el balcón. Cenizas danzando en el viento caliente. La sociedad, caprichosa, empezó a rehabilitarme. Invitaciones regresaron, una gala benéfica en el Tyson, donde Carmen Soto me presentó como la mujer que derribó un imperio corrupto. Bailé con inversores cataríes. Su cortesía un bálsamo, pero rechacé propuestas de matrimonio veladas. Estoy casada conmigo misma, bromeaba, ocultando el vacío. El hijo de Marta nació en septiembre, un niño que Carlos nunca vería, y ella me escribió, perdóname. Fuimos peones en su juego. Respondí con una transferencia anónima para su futuro, no por piedad, sino por cerrar ciclos. Pero las consecuencias se ramificaban como raíces tóxicas. La fiscalía archivó el caso del incendio-accidente fortuito, pero rumores persistían. Miradas acusadoras en supermercados de Princesa. Carlos, en prisión. Se quebró un intento de suicidio. Tubos y guardias en su celda. Luisa me lo contó llorando. Va a juicio en noviembre. Podría salir en 10 años. 10 años. Suficiente para que yo construyera. Él destruyera desde adentro. El verdadero clímax emocional llegó en una visita a Soto del Real, impulsada por un impulso masoquista. Lo vi tras el cristal, demacrado, sin rastro de su vanidad. Elena, susurró por el intercomunicador. Fui un idiota. Te amaba, a mi manera. Sus ojos, esos ojos que una vez me hipnotizaron, ahora suplicaban. La risa. Fue miedo, no burla. Miedo a perderte. Lágrimas rodaron por su mejilla. El mío era un torbellino, pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber remitiendo en compasión retorcida. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por lo irrecuperable. Toantín disolviéndose en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN por el fuego que encendí. No vine a perdonar, dije. Mi voz firme. Vine a verte caer. 18 años. Carlos. Cada uno un peso en tu conciencia. Colgué el teléfono, saliendo al patio de la prisión, el sol otoñal calentándome la piel. Afuera, Diego me esperaba en su coche, con café y un abrazo. ¿Cerrado?, preguntó. Casi. Meses después, en la inauguración del complejo Chamartín, rascacielos relucientes contra el cielo azul, subí al podio, micrófono en mano. Periodistas, inversores, incluso ex-aliados de Carlos abarrotaban el auditorio. Este edificio no es solo hormigón y vidrio, declaré, voz resonando. Es resurrección de sueños traicionados. Por las mujeres que dan todo y reciben mentiras. Por la justicia que quema para renacer. Aplausos tronaron. Flechas cegaron. Bajé, exhausta pero viva. En la quietud de la noche, en mi nuevo ático en Chamartín, miré la ciudad que conquisté. El teléfono vibró, un mensaje de Luisa, embarazada de un donante anónimo. Somos madres ahora, prima. El futuro es nuestro. Sonreí, lágrimas saladas en labios. La venganza me forjó, pero no me definió. Carlos pagaría eternamente, su risa silenciada en celdas grises. Yo caminaba hacia la luz, marcada pero entera. Y si alguna vez dudo, recuerdo el incendio, no destruí, purifiqué. Madrid, con su pulso eterno, me susurra, sigue, Elena. El fuego forja reinas,